Profesor Luciano, buenos días nuevamente. César, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luciano, ya te puse como anfitrión, eres dueño de la clase. Ya, perfecto. Y está grabando también, ¿no? Ya está grabado también. Ya, bacán. Listo. Nos vemos, chao. Ya, gracias. Muy bien, bienvenidos todos. Voy a compartir ahorita una pantalla para que puedan entrar a un Kahoot. Generalmente vamos a comenzar nuestras semanas con uno de ellos. Creo que ya han tenido la oportunidad de hacer varios. Muy bien, vayan entrando por favor. Porque a las 10:37 vamos a inicio. Ahí están. Uy, pero hay dos Valerias. ¿Cómo se van a diferenciar? Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está, Valeria, ¿cómo estás? Están conectándose ya. Valeria, ¿qué tal? André, Airi, Sebastián, Francisco, Anel, Ani, ajá, ya está. Vayan entrando por favor, ahorita somos 19, bueno, somos 20 en la sala, pero deberíamos tener 19 jugadores entonces. Frank, bienvenido. Marcelo, bienvenido. Hola, Nicole. Brigitte. Nicole, Camila. Recuerden por favor que sus nombres completos deben estar en la ventana de participantes para que cuando después entren a tomar lista y lo puedan observar. ¿Está bien? Entonces en la parte de arriba de participantes, si no está su nombre y su apellido, entonces tienen que cambiarlo. ¿Está bien? Si no saben cómo hacerlo, de repente ahora que la pantalla está compartida se les desapareció la ventana de participantes. Si ustedes creo que arrastran el mouse abajo del monitor, me parece que ahí es en donde aparece la opción de que se muestre la ventana de participantes. En esa ventana van a ver cómo están ustedes, después creo que me van a ver a mí. Entonces ponen el cursor encima de su nombre y ahí les va a aparecer dos opciones en azul. Una que dice
Bueno, yo lo tengo en inglés, pero supongo que debe ser algo como desmutear, ¿no? Desilenciar, quitar silencio, no sé cómo dice. Y al costado dice más, y ahí se pueden renombrar. Ya se han conectado varios: Kiara, Joel, Flavia, Rodrigo, Gianfranco, Eduarda. Ya está. Muy bien, son varios los que se han conectado. Pero tenemos ahorita 38 en el curso, en el 39 en el aula. Menos participantes. Leonardo, ¿qué tal? Adriana, Alejandro. ¿Qué tal, Juan? Están entrando rápido. Está bien, ¿no? Hola, Fátima, Meritzel. Bueno, que sus nombres tienen que aparecer en la pestaña de participantes. ¿Está bien? Pues fíjense en la ventana de participantes, no solamente en el chat, sino en la ventana de participantes. Ahí tiene que estar su nombre y su apellido para que se les pueda identificar. Jacqueline, ¿qué tal? José, bienvenido. Bien, bien, bueno, esta es la primera semana, así que ahí hay que toca acostumbrarse un poco a esa metodología. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Me han hecho saber, no sé si todavía les han enviado, si ya les enviaron la comunicación, si no deberían hacerlo pronto, que el día de mañana sábado, a las 5 de la tarde, va a haber una encuesta. Déjenme revisar, sí. Mañana sábado, 4 de abril, a las 5 de la tarde. Va a haber una encuesta para ustedes acerca de su percepción durante esta primera semana de desarrollo de clases, cómo ha estado funcionando el aula virtual. Entonces, esta encuesta nos va a servir obviamente a nosotros para seguir mejorando y obviamente es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, Jasmine, ¿qué tal? Porque esta metodología que estamos desarrollando, que hemos implementado en las aulas, en la educación virtual, no es un adelanto, ¿no? No es que si en algún momento, cuando en algún momento regresemos a las clases presenciales, no es que vamos a repetir todo, ¿no? O sea, evidentemente todo este contenido de la primera semana ya está, ¿no? Y la próxima viene la segunda, la tercera, y si regresamos en la quinta, sexta semana, no sabemos cuándo, ya nos van a avisar oportunamente, pero vamos a continuar. De repente será un pequeño repaso durante la evaluación, en los seminarios, pero se supone que hay que sacarle tanto provecho a estas clases virtuales como si fuera un curso presencial, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes mañana sábado llenen esa encuesta, que participen de manera seria, de manera responsable, porque lo que estamos buscando obviamente es identificar estas oportunidades para mejorar, ¿no? La primera semana siempre es complicada, de repente ustedes el primer día no sabían mucho qué hacer, a dónde entrar, cómo participar, y así como lo fue tal vez para ustedes, también lo ha sido para nosotros, ¿no? Es decir, algunos hemos tenido sí la oportunidad de dictar de forma virtual en ciclos anteriores, pero no a esta extensión, no con tal cantidad de alumnos y con toda esta organización, ¿no? No, la encuesta es de cómo ustedes han percibido esta primera semana para que nos ayuden a mejorar. Bueno, ahorita está en modo disco, creo.
Creo que no han habilitado todavía. De repente en la cuenta premium del Kahoot se puede habilitar el cumbión. Sí, el juego. Muy bien, voy a darles un minuto más para que se conecten los que aún faltan. Como siempre, yo les sugiero tal vez que lo hagan desde su celular, puede ser un poco más fácil ver las preguntas y dar la respuesta, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro Kahoot. Es un Kahoot corto, no se emocionen mucho, ¿eh? A ver, comienza. Pregunta 1. ¿Qué alternativa no es una investigación apropiada a corto plazo para el tratamiento de COVID-19? Obviamente el que participó en el foro, el que le dio la motivación, al toque la va a sacar, al ojo. Ajá. En realidad la mayoría de estos no es que sean comprobados, ¿no? O sea, se están estudiando, ¿no? Y recién se va a ver, pero claro, ocurre que las vacunas probadas en animales y luego en humanos toma naturalmente mucho tiempo, ¿no? Por eso de la lectura ustedes podrían haber visto que en realidad lo que se está haciendo es se está salteando el paso de probarlas primero en animales, ¿no? Profe, el humano es un animal. Ya puede ser, pero estamos obviamente en el sentido más simple de la expresión, ¿no? Segunda pregunta. A ver, están cerca todos, ¿ah? ¿Cuántas fases tiene el sistema que ven a continuación? Es obviamente en el interior de esa botella, ¿no? O sea, no van a contar el vidrio, no van a contar la tapa, todo lo que está dentro ahí, en el interior de ese sistema. ¿Cuántas fases hay en total? Hay que tener buen ojo para esta pregunta. Ujú. La respuesta correcta era 7, pero se entiende que hubiera habido un poco de confusión porque, mire, vayamos de abajo hacia arriba. Tenemos en la parte inferior una fase de color anaranjado, ese es 1. Después hay otra fase que pueden distinguir física y claramente, que es de color morado. Después hay 2 fases de color verde, por eso tenía que ver bien. Hay uno que es un verde más brillante y otro que es un verde un poco más oscuro. Ahí hay 4. Después viene otra fase que es un amarillo claro, que parecería ser aceite. 5. Después encima hay una fase de color ya casi rojo, sería 6. Y finalmente hay un espacio entre la tapa y esa fase rojiza. Entonces, eso lo que es, uno diría, no hay nada ahí, no, pero sí tiene que haber algo, ¿no? O sea, se entiende que en el caso más simple no hay aire ahí. Lo que hay es un espacio que en principio estaba vacío, pero todos los líquidos se evaporan, que eso es algo que vamos a ver. Y entonces en esa fase superior, que es gaseosa, tendrían que estar los vapores de las otras fases. Sí, entonces es un total de 7 fases. Son 6 fases líquidas y la última que es una fase gaseosa que constituye a los vapores. Todo esto lo vamos a revisar, no se preocupe, deberá ver un poquito. Y la última pregunta, un pequeño cambio ahí, están cerca todavía. Y la última pregunta es, cada bolita que van a ver en la imagen representa un átomo. ¿Cuáles son sistemas homogéneos? ¿Por qué no puede jugar Johan? ¿Llegó después del inicio?
Ajá. La idea es la siguiente, y esto lo vamos a ver con detalle durante la explicación de hoy, y es que si cada bolita representa un átomo, lo que yo veo representado en la figura 1 es que hay un material que solo tiene un tipo de átomo, y por tanto yo entiendo que uno es un elemento. Un elemento es una sustancia pura, un tipo de sustancia pura, que en una determinada condición solo se encuentra en una fase, va a ser un sistema homogéneo. Decimos sistema homogéneo en el sentido de que existe una sola fase, ¿de acuerdo? Que en este caso la constituye un solo elemento. Ahora, cuando yo veo la imagen 3, yo veo bolitas de color negro y de color fucsia. Obviamente yo veo ahí dos tipos de átomos diferentes, pero se encuentran asociados todos en una misma, de una misma manera. Se dan cuenta que lo que tenemos es una asociación de una bolita negra con una fucsia, 4 de ellas. Entonces, como yo veo ahí una composición constante para las 4, pero veo dos tipos de átomos diferentes, yo interpreto que 3 es un compuesto químico. Y los compuestos, al ser también sustancias puras, deben presentarse de manera homogénea. Finalmente, 2 se observa que ahí ahora sí es distinto a los otros casos, porque en 2 tenemos átomos amarillos y átomos verdes. O sea, obviamente es una representación, no es que en realidad hayan átomos amarillos o verdes, obviamente, ¿no? O sea, se están representando dos tipos de átomos diferentes. Uno de ellos se asocian en estas moléculas de a dos átomos amarillos y otras moléculas de 3 átomos amarillos. Entonces yo estoy viendo dos sustancias diferentes. Y al ser dos sustancias distintas, ya no me encuentro frente a una sola, es una mezcla de sustancias. Pero como estas partículas amarillas están distribuidas encima, abajo, es decir, veo una distribución uniforme, me da la impresión que 2 es una mezcla homogénea y por tanto constituye un sistema de una sola fase. Por eso es que la respuesta sería que los 3 son sistemas de una sola fase. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto vamos a explicarlo con un poco más de detalle a medida que avancemos hoy en nuestra clase. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer hasta ahora? El segundo y el tercero son compuestos, ¿cierto? El segundo y el tercero son compuestos. No, me parece que el tercero es un compuesto. Porque la composición es constante. Te das cuenta que las 4 partículas están hechas de lo mismo. Un negro, un fucsia, es así los 4. Entonces por eso me parece que 3 es un compuesto, sería una sustancia pura. Pero 2, lo que yo veo son dos sustancias diferentes. Una sustancia que está hecha con 2 átomos verdes y otras sustancias que están hechas a partir de 2 átomos amarillos. Entonces 2 ya no sería un compuesto, sino sería 2, o sea, me parecería que 2 son 2 elementos que están mezclados. ¿Está bien? Profe, ¿cómo Puedo sería? suponer que es homogéneo porque están distribuidos arriba y abajo. En realidad es medio subjetivo en este caso, la idea era simplemente una representación, pero claro, yo entiendo que la distribución es homogénea porque están distribuidos en todo el recipiente. De repente, si yo hubiera visto las 3 en verde en la parte inferior y las 2 en amarillo en la parte superior, eso de repente me hubiera hecho pensar que habían 2 fases distinguibles. También les sugiero lo siguiente a todos. Si desean, pueden preguntarme por el chat. Si es que desean activar su micrófono para preguntarme, que lo pueden hacer perfectamente, les sugiero que primero levanten la mano. ¿Sabe levantar la mano en la ventana de participantes? ¿Lo han hecho antes? No me refiero en su cámara porque esas no las estoy viendo. Pero existe una opción para levantar la mano en su ventana de participantes. ¿Podrían intentarlo? Levantar la mano, por favor. Ahí está, Andrea levantó. Eduardo, André, Jacqueline, fin. En la ventana de participantes, donde ven los nombres de todos sus compañeros y el mío, ahí en la parte inferior aparece levantar la mano. ¿Sí? Entonces de esa manera yo voy a poder saber quién es el que está deseando participar y por orden vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a bajar las manos de todos y está. Entonces, ¿alguien más deseaba participar? ¿Deseaba decir algo? ¿Sí, Stephanie? Profe, Sí. buenos días. Una pregunta. ¿Los elementos y compuestos siempre van a ser sistemas homogéneos? Mira, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es, por ejemplo, un compuesto muy, muy común sería el agua.
Entonces la pregunta es, ¿el agua siempre está en la misma fase? La respuesta es no, ¿no? O sea, si yo enfrío el agua puedo volverlo hielo, y si agarro un vaso y mezclo agua y hielo, tendría una sola sustancia, sería un mismo compuesto, pero estarían en dos fases diferentes, ¿te das cuenta? Entonces ahí lo que tendría sería yo un sistema de un solo componente, que sería el agua, y de dos fases distintas. Pero en este caso, en el caso de la pregunta, era un poco más directa, se entiende que están todos en una misma condición. Por ejemplo, tendría yo, en el caso uno, podría tener pues un cuerpo gaseoso y está, ¿no? O sea, se entiende que como es el mismo sistema, está todo contenido en las mismas condiciones. ¿Está bien? En el examen me va a venir, o sea, me va a venir específico o tengo que asumir que todos están en las mismas condiciones. O sea, en el examen se supone que las preguntas deberían ser claras, deberían ser directas, y en su defecto uno debe tomar el caso más simple de ser posible, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo te dijera, ¿no? ¿Qué pasa si añades sal en agua? ¿Qué tipo de mezcla se forma? Entonces, si no te digo nada más, el caso más simple es decir que el agua, o sea, la sal se disuelve en el agua, y eso lo sabemos todos, y entonces la mezcla de agua con sal forma un sistema homogéneo. Pero el hecho de decir no, porque no dice que lo haya agitado, y si no lo agito, entonces no se va a disolver. Te das cuenta que nos estamos complicando un poco. Entonces siempre tenemos que tomar, si es que el problema no especifica, debemos tomar el caso más simple. Y en este caso no hay nada que me diga que, por ejemplo, la parte superior del recipiente tiene mayor temperatura o la menor menos, como para poder tener varias fases, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya. Eduarda, ¿tienes alguna pregunta? Es relacionada con la primera pregunta del Kahoot. Ya. Sé que a corto plazo sí debería ser, no es recomendable, eh, nuevas vacunas, Ujú. pero yo leí en algún lugar que antiinflamatorios tampoco eran recomendados. Quería saber si esto es una información correcta. Ya no sé si, bueno, ahí está el podio, no sé si lograron escuchar bien la pregunta con el sonido, pero ya, le digo que, claro, ¿no? O sea, en principio la idea de esa motivación y esas preguntas era un poco hacernos participar a todos en el foro de discusión, pero sí es cierto, ¿no? De que finalmente no todo aún está aprobado, hay más estudios que hay que hacer, es más, Perú creo, ha propuesto también participar en este estudio para probar distintos fármacos en los pacientes que ahorita tiene, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, de todas maneras, la idea de la pregunta era simplemente un control de lectura, básicamente es eso, ¿no? Basado en la lectura de motivación, pero claro, yo entiendo que de repente algunas cosas no pueden ser tan precisas, ese artículo de repente no está teniendo en consideración otros conocimientos que podemos tener o que podríamos haber leído, ¿no? O sea, el sentido de la pregunta uno no era universal, no era una verdad absoluta, sino era simplemente, básicamente asegurarse que hubieran leído esa motivación y hubiesen participado en el foro con el profesor Martínez. ¿Está bien? Está bien, gracias, profe. Ya. Muy bien, ¿alguien desea comentar algo más? Ahí tienen el chat para escribir. Si desean participar, levantan la mano si desean. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, que es, en general la clase de esta semana es un poco larga, así que vamos a intentar avanzar. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, no duden. Y mientras voy hablando pueden escribirlo en el foro o pueden levantar la mano para yo darles el paso también. Nicole, ¿deseas decir algo? Profe, Sí. en la imagen donde están las fases, Ujú. eh, la naranja con la amarilla, por ejemplo, ¿cuentan o no? A ver, déjame ver si puedo. Parece que ya no tengo aquí la imagen. Espérate, por aquí debe estar. ¿Ahorita están viendo mi pantalla? No. Sí, profe. Sí. ¿Se ve bien? Ya. Sí, profe. Entonces, me parece que esta es la imagen a la que te refieres. Entonces, claro, lo que pasa es que otra vez también, ¿no? O sea, no es una imagen en alta definición y podría prestarse a dudas, pero la idea es que la respuesta esté clara, ¿no? O sea, yo interpreto que en la parte inferior hay una fase anaranjada, ¿no? Después viene la morada, vienen dos fases verdes y después viene una fase medio amarillenta que uno podría de repente decir que pareciera que son dos fases, una medio marrón, otra amarilla, pero
Pero en ese caso, bueno, o sea, la interpretación que yo le doy es que hay una sola fase ahí de color amarillo, pero sí podría entender que ustedes de repente piensen que aquí hay 8 fases, ¿no? Que en realidad hay un par de fases, ¿no? Que estén separadas. Sí podría entender esa duda, y la verdad es que no está, no está absolutamente claro. En eso sí te doy la razón, ¿no? La idea era simplemente ver cómo analizar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, a ver. Muy bien, entonces, me presento. Mi nombre es Luciano Velatín. Voy a hacer su profe de química durante todas estas semanas. Cualquier duda que tengan, ya saben, lo preguntan dentro en el chat. No como gamer, no, pues es que hay que tener siempre los profes su equipo adecuado para tener las clases, ¿no? O sea, no, ya la verdad es que sí. Pero de hecho ayuda, ¿no? Porque eso te ayuda a cancelar un poco el ruido de afuera, etcétera, ¿no? Sacan buena nota, sale un Dota. No, ya. Este, Voy a compartirles la pantalla. Counter, Go, ya. Entonces, muy bien, vamos a comenzar porque le digo que, les repito que este primer tema es un poco amplio, ¿sí? Entonces tenemos que avanzar. Muy bien, pueden ver bien todos la pantalla. Saben que si en algún momento se corta un poco la comunicación o hay algún problema, ustedes me dicen nada más, ¿está bien? Ya, la clase está grabando, así que ya estamos listos. Muy bien, el tema de esta semana es ciencia y materia, introducir algunos conceptos importantes que nos van a acompañar durante todas las semanas de ahora en adelante, ¿está bien? Entonces hay algunas preguntas relevantes que son, por ejemplo, ¿qué cosa estudia la química? Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto, lo hemos leído. Tienen en su aula virtual, tienen colgadas estas diapositivas para que las puedan revisar, están en PDF. También tienen una separata teórica, que básicamente lo que es el libro de teoría de la pre, de los capítulos que corresponden al tema de la semana. Entonces es muy importante que ustedes lean esa teoría, de repente ya lo hicieron, pero vuélvanlo a hacer. Después de la clase de hoy, vuelvan a leer esa separata, las partes que nosotros hemos abordado, vamos a abordar ahora, y les aseguro que les va a quedar mucho más claro. Y si pueden, lean lo que vamos a hacer mañana. No le he dicho que se memorice cosas ahorita. Química obviamente tiene que memorizar algunas cosas, pero lo que le pido, por ejemplo, es que para la clase de mañana podría dar una leída rápida de repente o a las diapositivas que vamos a hacer mañana o a la separata teórica. Yo diría que la separata es mejor en ese sentido, para que cuando mañana hagamos la clase, las preguntas salgan más naturalmente, sea más fácil que ustedes las planteen y que obviamente yo las pueda responder, ¿de acuerdo? Entonces esa es la sugerencia que les hago. Y en esa separata van a haber visto ya ciertos conceptos. Entonces la química es la ciencia que estudia la materia, analiza composición, estructura y transformaciones. Esta es la definición formal, y obviamente tenemos que entrar en detalle de algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando decimos materia? La química estudia la materia, ya, eso está bien, pero ¿qué cosa es la materia? O sea, ¿qué es lo que la química va a estudiar? Entonces, esa es la primera pregunta que les quiero hacer, si por el chat pudieran responderme. A ver, Leonardo. Es todo aquello que ocuparía, tiene varias definiciones, pero una de ellas sería es todo aquello que ocupa un lugar en espacio y posee inercia extensión, ¿no? Muy bien, esa es una buena respuesta. También habría otra definición, profe. Yo creo que es la más precisa, ¿no? Yo creo que el hecho de decir que la materia es aquello que tiene, ocupa un lugar en el espacio, a esto nosotros lo relacionamos con que tiene un volumen. Ahora, el hecho de decir que posee inercia o tiene esta característica de inercia, se está relacionando a la masa, que es lo que en el chat también están comentando. Entonces, esa definición es la definición adecuada, es precisa. Materia es todo aquello que tiene masa y que tiene también volumen. Cuando hablamos de masa,
si le preguntas a un químico qué es la masa de un cuerpo, lo más probable que te vaya a responder yo, por ejemplo, sería que la masa representa la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Es una definición muy simple, muy directa, no es la definición que de repente un físico podría hacerte. Claro, un físico lo va a relacionar con la inercia, ¿no? La masa es la medida de la inercia de un cuerpo. Mientras más masa tenga un cuerpo, imagínate que está en reposo, sin moverse, y tú quieres imprimir cierta velocidad, tienes que imprimir una fuerza para acelerarlo. Entonces, mientras más masa tenga un cuerpo, más fuerza vas a tener que imprimir. Entonces, a eso se refiere la definición de inercia que hacen generalmente los físicos. En un libro de química común, cuando tú lees la definición de masa, va a aparecer la medida o la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es la definición que usualmente se suele dar. Te vamos a hablar de materia y de volumen un poco más adelante. Sin embargo, hay algo aquí importante, y es que la química, está bien, está estudiando a todo aquello que tiene masa y ocupa volumen, pero la pregunta es, ¿qué cosa estudia de esto? O sea, ¿qué estudia de todo aquello que tiene masa y volumen? ¿Qué cosa le interesa? Si por ejemplo, un lapicero es un trozo de materia, a lo cual llamo un cuerpo, si un lapicero es un cuerpo que tiene masa y ocupa un volumen, ¿qué le interesa a la química estudiar de este cuerpo? Entonces, composición, estructura, transformaciones, y todo esto obviamente termina en lo que estás mencionando, que son las propiedades. Entonces, vamos a comenzar a hablar de esto. Cuando hablamos de la composición de un cuerpo, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? Estructura es aparte de composición. O sea, hay varios aspectos, ¿no? Uno es estructura, que es correcto lo que están diciendo, estructura es importante. Propiedades es importante. Transformaciones o reacciones es importante. Pero composición, claro. Los átomos, elementos, moléculas, de qué está hecho, de qué sustancia. Esto yo creo, las proporciones, y eso es importante también. Entonces, esas respuestas son correctas. Cuando hablamos de la composición, nos estamos refiriendo a de qué está hecho un material. Es decir, cuáles son los elementos que lo están conformando y en qué proporción están. Entonces, aquí tenemos un análisis de composición muy simple. Lo que tenemos, por ejemplo, ahí es un cuerpo llamado granito, y el granito es un material que se usaba mucho en construcción, y cuando se le hace un análisis, por ejemplo, microscópico, en un análisis en un microscopio electrónico, se encuentra que en realidad hay 3 minerales que forman el granito, importantes. Pueden haber más impurezas, pero son 3 importantes: el cuarzo, el feldespato y la mica. Ahora, uno puede analizar aún la composición de cada uno de ellos. Es decir, podemos hacer un análisis químico en el cuarzo y encontraríamos que en el cuarzo hay átomos de oxígeno y que hay átomos de silicio, sin contar las impurezas. Y ese silicio y ese oxígeno se encuentran en cierta cantidad cada uno respecto al otro. Cierto porcentaje es silicio, cierto porcentaje es oxígeno, a eso nos referimos con la proporción. Entonces, un análisis de composición sería saber de qué está hecho un material y en qué proporción, en qué porcentaje, en qué cantidad están dichos elementos. Y a la química le interesa saber eso, porque a partir de la composición uno puede analizar la estructura. Entonces, ¿qué creen que entendemos los químicos por estructura? ¿O qué debemos entender ahora todos por estructura de un cuerpo? Enlaces es una buena respuesta, así como lo es distribución de átomos. A ver qué más pueden poner ahí para intentar armar una respuesta. Entonces tiene que ver con enlaces, tiene que ver con distribución. Fuerza de cohesión y atracción va a tener ahí cierto impacto también. El tipo de átomos que lo forman, eso generalmente está en la parte de composición. O sea, la composición es la que te dice qué cosa hay. Pero claro, lo que están diciendo todos en realidad es correcto. Es decir, ya muy bien, ya sé que en el cuarzo hay silicio y hay oxígeno, pero ¿cómo están unidos? El estado físico, por ejemplo, es consecuencia de cierta estructura también y estas fuerzas de cohesión y repulsión que han mencionado. Entonces, cuando hablamos de estructura, por ejemplo, aquí les muestro la estructura
de dos sustancias diferentes. La que está ahí arriba, la voy a marcar aquí con un puntero. Entonces, esta que está aquí sería la estructura del cloruro de sodio, de la sal de mesa. Entonces, ahorita nosotros no les voy a pedir, no se les va a pedir que ustedes sepan esto, porque es algo que requiere de más conceptos. Y esta semana estamos viendo los conceptos básicos, pero la próxima semana vamos a hablar de los átomos y de los electrones, la siguiente de la configuración electrónica, la siguiente de los enlaces, la siguiente de la geometría molecular que están mencionando, etcétera, ¿no? Entonces, halita, por ejemplo, sería, me parece, el mineral de donde se puede extraer ciertas sustancias, pero en estado puro lo llamamos cloruro de sodio. Los minerales generalmente contienen impurezas, y la idea es que uno puede observar cómo están unidos ahí los átomos. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, de repente alguno ya lo sabe, pero en el cloruro de sodio lo que tenemos son enlaces iónicos. Y al tener enlaces iónicos, lo que tenemos es una estructura ordenada. Eso sí lo pueden ver. Pueden ver que hay una repetición regular, hay un orden. Por eso digo que un compuesto iónico es un sólido cristalino, es ordenado. Claro, tiene metal y no metal, es correcto. Entonces hay ahí cierta estructura, cierta disposición tridimensional, la orientación de los átomos, el tipo de enlace, su geometría espacial, a todo eso nos referimos con la estructura, la cual es muy, muy importante a la hora de determinar propiedades. El que está abajo es correcto lo que me están diciendo, es el C6H6, si alguno lo conoce es el benceno. Y es diferente el cloruro de sodio porque ahí no hay enlaces iónicos en el benceno, hay enlaces covalentes. Tiene otro tipo de geometría, forma moléculas planas. Entonces, y eso va a hacer que tenga propiedades diferentes. Profe, ¿cómo sabe si el enlace es iónico o covalente? De repente alguno ya tiene la idea metal, no metal, pero esto lo vamos a ver después. No hay necesidad ahora de entrar en ese detalle. Lo que tiene que quedar claro es que cuando de ahora en adelante hablemos de la estructura de un cuerpo, nos estamos refiriendo a cómo los átomos están enlazados, cómo están ordenados en el espacio. Si yo te pregunto, ¿por qué la sustancia A y la sustancia B? ¿Por qué el agua y el etanol tienen propiedades diferentes? La respuesta es, primero, tienen composición distinta. Al ser sustancias diferentes, tienen átomos en diferente proporción. Y además, su estructura va a ser distinta. El hecho de que tengan diferente composición y estructura va a hacer que tengan diferentes propiedades. Este es el origen. Fátima, ¿deseas preguntar algo? ¿No? Bueno, ahí están introduciendo conceptos. Ah, ya. Entonces ahí están introduciendo conceptos que son interesantes. Entonces hablamos de propiedades como electronegatividad, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. No hay necesidad de apurarse. Tenemos varias semanas para poder ver todo esto. Cuando hablamos de azeótropo, eso es algo un poco más particular. Me sorprende que haya escuchado de esa palabra. Por si acaso, azeótropo es diferente que alótropo, ¿sí? Pero azeótropo es un tipo de mezcla que es particularmente difícil de separar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes en las farmacias de repente han podido ver que venden alcohol medicinal de 70 grados, de 90, de 95, de 96. Pero más allá de eso no se ve. Y la respuesta es que es muy difícil hacer alcohol puro, por ejemplo, de 98 a 99. Entonces se requiere una separación un poco más especial porque se ha formado un azeótropo. Pero esto la verdad es que es un término un poco más sofisticado y que nosotros no vamos a ver durante estas clases. Cuando hablamos de transformaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Correcto, es un cambio. Y un cambio de estado es un ejemplo de cambio, pero no es el único que hay. Dicen cambios químicos o físicos, y eso es correcto, tenemos varios tipos de cambios. Ahorita les presento este ejemplo. El ejemplo dice así. Tenemos oxígeno, O2, que es el oxígeno que respiramos y que se usa para la combustión. Tenemos una molécula de metano, que es un combustible importante. Y entonces tengo al inicio oxígeno y metano, dos sustancias diferentes.
cada una con diferente composición y con diferente estructura. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, pero tenemos dos sustancias que tienen composición y estructuras diferentes y por lo tanto también van a tener propiedades distintas. Pero ocurre un cambio. Este cambio, lo están mencionando, es una reacción, que es una combustión, y al ser una reacción química es un cambio químico, es una transformación. ¿Por qué lo llamamos cambio químico? Porque quiero que se fijen en lo que aparece al final. ¿Qué tenemos al final de este proceso? Tenemos gas carbónico, que en realidad es otra forma de llamar al dióxido de carbono, y tenemos vapor de agua, y también hay liberación de luz y calor, con lo que me están diciendo es correcto, esto es una reacción exotérmica. Entonces lo que quiero que se concentren aquí es que se ha producido un cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio es este? Este es un cambio químico. ¿Por qué? Porque inicialmente habían unas sustancias con determinada composición y estructura, y al final hay otras sustancias con otra composición y estructura. Correcto, se ha alterado la estructura interna de la materia y también se ha alterado la composición. Mira, la composición del oxígeno es 100% oxígeno. La composición del metano es, por cada átomo de metano, 4 átomos de hidrógeno. Por cada 12 gramos de carbono, 4 gramos de hidrógeno. Entonces, esas son las dos sustancias que hay. Una sustancia que es 100% oxígeno, otra sustancia que es 4 y 6, un cuarto. 25% carbono, 75% hidrógeno. Esa es la composición inicial de las sustancias que tenemos. Pero mira al final, el dióxido de carbono, o sea, ya ninguna sustancia es 100% oxígeno, ¿se dan cuenta? En el dióxido de carbono tenemos un carbono y dos oxígenos. 64 gramos de oxígeno por cada 12 gramos de carbono. Profe, ¿dónde está sacando esos números? Esos números son un análisis de unidades de masa, que lo vamos a hacer más adelante, no se preocupe. Lo que quiero que quede claro es que esto es un cambio, que lo llamo químico porque hubo una alteración de la estructura y de la composición. Entonces, claro, es una combustión completa. Ahora, porque la incompleta produce monóxido de carbono, esto es correcto. Hay un cambio en la composición, por eso esto es una reacción química. Ahora, existen algunas transformaciones que no cambian la composición de la materia, por ejemplo. Entonces, estos serían los cambios físicos. Un cambio de estado, por ejemplo, es una transformación física. Si el hielo se derrite, sigue siendo H2O, sigue teniendo la misma composición. La molécula sigue teniendo la misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que están mencionando lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Necesito que el resto también me responda ahí por el chat. Si tienen alguna duda, pregúntenla por favor por el chat, no hay ningún problema. Aquí la idea es que todo quede claro. Y como les repito, todo esto vamos a irlo viendo poco a poco, ¿está bien? Muy bien. Entonces, esto ya lo habían ustedes mencionado. Materia es aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Masa es la cantidad de materia, aunque en el significado físico sería la medida de la inercia. Un cuerpo es una porción de materia que vamos a estudiar en algún momento. Todo esto ya lo hemos mencionado. Entonces, para brindar ejemplos, así rápidamente, ¿cuál de las siguientes es materia, energía o ninguno de los dos? Ocurre que si algo no es materia, podría ser energía. La materia, me han dicho, es todo aquello que tiene masa y volumen, y por lo tanto está hecho de partículas, está formado por átomos, por ejemplo, o por electrones, o por otra cosa. Entonces, si algo no está hecho de materia, significa que no está hecho de partículas. Generalmente es energía, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de energía, que básicamente son, bueno, la definición de energía es una definición compleja, ¿no? No es una definición muy clara, va a depender probablemente del tipo de energía de poderla definir, pero vamos a ver los ejemplos. ¿El aire qué cosa sería para ustedes? ¿Sería materia, sería energía o no sería ninguna de las dos? Muy bien, entonces parece que es unánime.
La respuesta es que es materia, eso es correcto. Ahora, si queremos clasificarlo, tendríamos que saber la composición del aire. Entonces, la mayoría sabe que el aire está hecho de nitrógeno, oxígeno y argón principalmente. Esos son los tres componentes más importantes del aire. Nitrógeno, oxígeno y argón, del más abundante al menos abundante. Hay otros gases también, obviamente dióxido de carbono, vapor de agua, de repente algún gas contaminante, etc. A nivel del mar hay poco ozono, pero en el aire que está en los estratos superiores de la atmósfera va a haber mayor concentración de ozono. Entonces la composición del aire tiene esas sustancias y cada una de ellas está hecha por átomos. Entonces es materia. Si uno tiene un ventilador prendido y le está cayendo el aire y está sintiendo el movimiento del aire, está percibiendo el contacto de esta gran cantidad de átomos con la superficie de su piel. ¿De acuerdo? Entonces tiene inercia, se dan cuenta, por eso puede imprimir fuerza. Entonces el aire es materia. Esa es una buena pregunta, Leonardo, pero lo que pasa es que ese lenguaje normalmente lo usamos cuando estamos hablando de repente de transformaciones nucleares, cuando estamos hablando de procesos radiactivos. Entonces, en la química clásica, en la química de laboratorio, en la física, procesos físicos y procesos químicos, existe una diferencia importante entre lo que es materia y es energía. Si yo les digo que la materia es energía concentrada, ustedes pueden entrar en dudas, pueden decir entonces qué cosa, o sea, el aire, profe, pero usted dice que el aire es materia, pero no podría decir que es energía, que está condensada, se da cuenta que nos complica un poco. Entonces, la transformación E igual a mc cuadrado, la transformación energía y materia, es una transformación que no puede ocurrir en cualquier condición. No ocurre en el mundo cotidiano diariamente, ocurre solamente en ciertos procesos. Entonces, solamente ahí va a tener sentido que hablemos de la equivalencia materia-energía, de la materia-energía condensada o la energía como materia disipada, ¿no? Entonces, solamente en ese sentido, en esos casos, podemos, creo, hablar en esos términos, pero en el resto de casos me parece que más podría confundirnos. Claro, por eso le digo, entonces nosotros vamos en la química clásica y en la física, vamos a presentar a los fenómenos típicamente como o materia o energía. Entonces, la nube, ¿qué cosas son? Son pequeñas gotitas de agua minúsculas que están suspendidas en una región del aire. Entonces, las nubes serían materia, es correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo que si yo digo, no, la nube es energía, entonces no llegamos a ningún lado y nos complicamos innecesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos simplemente que las nubes están hechas de agua, el agua tiene hidrógeno y oxígeno, tiene átomos con masa y con volumen, entonces es materia. La sombra, ¿qué sería la sombra? ¿Materia, energía o nada? O sea, finalmente la sombra es ausencia de luz. La luz es una forma de energía. Entonces, si yo interpongo un cuerpo en el camino de la luz, voy a generar sombra, que básicamente es la ausencia de energía. Entonces, coincido con su definición, sería nada. Corriente eléctrica, ¿qué sería? Muy bien, yo concuerdo con ustedes en que la corriente eléctrica va a ser una forma de energía. Ahora, en realidad siempre podemos ponernos en casos un poco más precisos, o sea, podemos dar un poco más de detalle. Quiero que entiendan que los exámenes son exámenes de preguntas directas, de preguntas entendibles. En el caso de que crean que falte alguna información, entonces tomamos el caso más simple de todos, que lo sería en este caso, por ejemplo. Corriente eléctrica, yo creo que el caso más sencillo es decir energía. Ahora, si alguien se pone en el caso de decir, mira, yo sé que en la corriente directa hay un flujo de electrones a través de un circuito, y los electrones son materia. Entonces te das cuenta que uno podría presentar esa duda. Pero yo concuerdo con ustedes en que si a mí me preguntan qué cosa es la corriente eléctrica, yo diría que es energía. Ahora, la reflexión de la luz, lo que pasa es que en este caso, yo creo que es otra pregunta que tiene
que puede tener debate, que en realidad yo creo que se relaciona mucho con con el ejemplo que viene a continuación. ¿Qué cosa sería el arco iris para ustedes? Ahora, si dicen que es un espectro, lo que están diciendo es que es un conjunto de radiaciones electromagnéticas, o sea, su respuesta es energía, ¿no? Si me dicen espectro, me están diciendo que es energía, eso es lo que yo entiendo. Ya, entonces hay respuestas divididas, como lo puedo ver, ¿no? Algunos dicen nada y otros dicen energía, y yo entiendo ambas respuestas y yo puedo dar justificación para las dos. Por ejemplo, Nicole está diciendo que es simplemente un efecto visual, es un fenómeno óptico, es un fenómeno de refracción, difracción, etc. Es un fenómeno óptico, no es materia, no es energía. Otro podría decirme, pero quien se está descomponiendo es la luz que viene del sol, y la luz del sol es energía. Y si no hubiera luz del sol, no habría arco iris. Entonces, en este caso cuesta un poco de trabajo saber realmente a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a la razón por la cual se separa la luz, a este fenómeno. Nos estamos refiriendo a cada uno de los colores del arco iris como región del espectro electromagnético. Entonces, claro, este caso genera dudas, y yo creo que las respuestas que ambos han dado, o sea, que ambos grupos han dado, yo creo que es correcta. Es decir, si dicen nada, yo lo entiendo, es un fenómeno óptico, no es ninguno de los dos. Si me dicen energía, están pensando en la radiación que se está descomponiendo, así que cualquiera de las dos es una respuesta válida, en mi opinión. ¿Sería un espectro continuo? Yo creo que nos ponemos en el caso simple, yo diría que sí, porque podemos ver todos los colores. Si viene eso, con fe nomás, pues, ¿no? Champean. No, mentira. O sea, lo que va a pasar es que la pregunta va a ser mucho más directa, o sea, tendría que haber una precisión. Deberían decirte, por ejemplo, la luz que se descompone y da lugar al arco iris, ¿qué cosa es? Entonces, creo que queda un poco más claro que me estoy refiriendo a la luz como forma de energía. Entonces, ahí ustedes dirían energía de repente, ¿no? O si yo le digo específicamente el fenómeno de refracción que dispersa la luz. Entonces, fenómeno de refracción sí es simplemente un fenómeno óptico, no sería ambas. Están escuchando, ¿no? Están ahí bromeando. Ya, más le vale. Está ahí distrayéndose. Azúcar. ¿Qué sería el azúcar? Claro, materia. O sea, puedes agarrar en la mano, la vas a sentir. Si, si tienen una balanza, pueden pesar cierta cantidad. Bueno, determinar la masa de cierta cantidad. O sea que tiene masa. Si ustedes tienen un vaso con agua y le comienzan a echar azúcar, el nivel va a comenzar a subir porque ocupa un espacio. También llamado dextrosa. El relámpago. ¿Qué cosa es el relámpago? Ahora, se entiende el relámpago como la luz que sale en este fenómeno meteorológico, ¿no? Y como es luz, entonces sería energía. La refracción de la luz, claro, sería un fenómeno, ¿no? No sería... sí, pues no sería ni materia ni energía, ¿no? Es simplemente un fenómeno óptico. Ujú. ¿Un electrón qué es? Entonces, se dan cuenta que aparece siempre esta asociación. Tiene masa, es materia, y ya está. Profe, pero yo he visto que hay un principio de dualidad que dice que el electrón se comporta como, ya, pero eso es algo distinto, porque el electrón en algunas situaciones, y esto lo vamos a ver en un par de semanas, el electrón puede portarse como si fuese una onda en algunas situaciones, pero en realidad es materia. Nadie le va a quitar esa característica al electrón porque tiene masa y porque tiene volumen. O sea que el electrón de todas maneras es materia. Y una vez más, estamos en el caso más simple. El caso más simple es que lo vamos a ver también. El electrón, Thomson diría que es una partícula con masa y con carga negativa. Es más, Thomson calculó el cociente carga sobre masa del electrón, o sea que él de todas maneras sabía que era materia.
Entonces, el fenómeno onda-partícula, la dualidad onda-partícula, eso es mucho después del descubrimiento de Thomson y a veces causa un poco de dudas entenderlo, pero le voy a pedir que tenga paciencia en ese sentido porque lo vamos a explicar con claridad después. No, o sea, Stoney fue quien puso el nombre de electrón, pero el descubridor del electrón se le considera Thomson, porque Thomson es quien trabajó, experimentó con los rayos catódicos. Él es el que logró determinar la relación constante carga sobre masa independientemente de cuál fuera el gas dentro del tubo, los electrodos, la cantidad de corriente que se hacía circular, etc., ¿no? Entonces se le considera el descubridor del electrón a Thomson, pero Thomson no puso el nombre electrón. O sea, ya la gente, lo vamos a ver la próxima semana, ya la gente sabía que tenía que haber alguna partícula negativa en el átomo, y porque se sabía que había corriente eléctrica, y Stoney dijo, ¿qué les parece si cuando encontremos la partícula le ponemos electrón? Entonces cuando Thomson encontró y demostró que existía la partícula, dijo, bueno, vamos a darle ese nombre que ya se había propuesto antes, ¿no? Pero el descubridor es Thomson, por si acaso. Sí, la radiación solar es energía, es correcto. Y la sangre es materia, ¿no? Está hecho de agua y de células y de proteínas y etcétera, ¿no? Entonces es materia. Muy bien, esta parte es muy, muy importante la que vamos a hacer a continuación. Porque la clasificación de la materia a mí me permite de alguna manera saber qué esperar del cuerpo. Es decir, saber si voy a poderlo separar, si lo voy a poder descomponer, si tiene sustancias que conserven propiedades o no. Entonces, es muy importante esta clasificación, no solo para esta semana, sino para todas las semanas que van a venir en adelante. Entonces, la materia, un cuerpo, puede ser de dos tipos: sustancia, que a veces se redunda y se le dice sustancia pura, y mezclas. Entonces, la materia puede ser cualquiera de estas dos. Una de dos, no puede ser ambas, en ninguna situación. Entonces, o es sustancia pura o es mezcla. Dentro de las sustancias puras, aquí es en donde aparecen los elementos y los compuestos. Y las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Entonces, esta es la presentación de la clasificación. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos con mayor detalle. Pero lo que quiero que hagan es que lo tengan esto muy claro. Que elementos y compuestos son ambos tipos de sustancias puras. ¿Por qué? Eso en un ratito lo vamos a ver. Homogéneas y heterogéneas son tipos de mezclas. Entonces, por ejemplo, un elemento no puede ser una mezcla. Un elemento es una sustancia pura, ¿se dan cuenta? Está claramente separados y es una clasificación excluyente. Es decir, si es sustancia pura, ya no es mezcla. Si es elemento, no es compuesto. Si es una mezcla heterogénea, no es homogénea. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces quiero que tengan en cuenta esta clasificación, que voy a proceder a explicar exactamente cómo saber cuándo algo es sustancia pura, cuándo es mezcla, cuándo es elemento, compuesto, mezcla homogénea, heterogénea. Esto hay que explicarlo claramente, pero tiene que quedar esto claro, que esta es una clasificación excluyente. Aquello que sea sustancia no es mezcla. Y si es sustancia puede ser cualquiera de los dos, puede ser elemento o compuesto. Existe una forma de diferenciarlos que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta de esta clasificación hasta ahora? La explicación la voy a ir en un rato, así que no se adelante. ¿Hay alguna duda hasta ahora de algo que quieran preguntar? Pregunta relacionada a la clase. O le haré una pequeña confesión. Yo he jugado Dota con exalumnos de la pre. Entonces, cuando sea un exalumno exitoso de la pre, entonces podremos armar un party ahí, pero no, de verdad, o sea, sincero, sí. Correcto. O sea, ahí recién podemos jugar. Antes no, porque obviamente los juegos de video les van a quitar mucho tiempo y el proceso de admisión que ustedes por el que van a atravesar, es decir, todas estas semanas de conceptos, de teorías, de exámenes, es importante, pero es a la vez duro, ¿no? Es a la vez un poco sacrificado y ustedes tienen que distribuir bien su tiempo, ¿no? Tiene, me parece, una hora de desarrollo personal. No sé si ya tuvieron esa hora o todavía no la han tenido.
¿Ya tuvieron? Ya. Entonces, ahí es en donde se les va a dar las recomendaciones para que ustedes armen su horario de estudio, porque es muy fácil, bueno, más o menos, ¿no? O sea, es fácil, no estando en el salón, no estando en un salón de clases o en el ambiente de la pre, de repente es sencillo no darle mucha importancia a esto, o decir, bueno, en realidad esa parte virtual es como que un adelanto y cuando hayan clases presenciales se va a repetir todo. Yo ya le dije que no, ¿no? Entonces ya le he dicho que en realidad estamos avanzando los temas según está programado y si en algún momento espero regresemos a la presencialmente, vamos a avanzar en donde nos quedamos en las clases virtuales. Ya, gracias Yamin, ya está tomada la lista entonces. Se da cuenta de lo importante entonces que es que ustedes se concentren. Entonces, claro, estamos bromeando un poco de esto, pero sí, yo les sugiero que reduzca al mínimo sus distracciones. No le puedo decir, no le voy a decir, y no estaría bien tampoco que se dedique todos los días solamente a estudiar y a leer, porque tiene que distraerse de alguna manera. Entonces, ahora están en casa, la distracción está un poco más limitada, pero de repente tienen algún instrumento musical con el que puedan distraerse un par de horas en la semana. De repente tienen algún juego de video, un juego de mesa con la familia, ver alguna película. Entonces, o sea, de todas maneras es importante que se den alguna distracción en la semana para relajarse, porque no puede estar estresada tampoco, pero siempre todo en un tiempo razonable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que ser muy consciente, hay que ser muy empeñoso, muy empeñosa en esta parte que requiere mucho de nosotros, de ustedes y nuestra también, obviamente. Muy bien, entonces, siguiendo. Comencemos con las sustancias puras. Recordemos que esa era la primera parte del cuadro, ¿no? Un cuerpo puede ser sustancia pura o puede ser mezcla. Entonces, comencemos con las sustancias puras. Una sustancia pura es un tipo particular de materia que está formada por un solo componente. Esta definición por ahora parece un poco extraña y podría no aclarar muchas dudas, podría levantar más y más. Entonces, esta es la parte que nos interesa a nosotros. Las sustancias puras tienen composición constante y definida. Esto es fundamental en la definición de sustancias puras. Cuando me refiero a composición constante, ya hemos mencionado hace un rato qué cosa es composición. Se refiere a qué elementos hay presentes y en qué proporción están. Entonces, repetimos casos como, por ejemplo, el del agua. El agua tiene una fórmula que todos conocen, que es H2O. Y siempre y cuando el agua esté pura, siempre va a tener esa fórmula. Y por eso el agua es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque tiene composición constante. Entonces, conforme vaya avanzando un poquito, va a quedar más claro. Oxígeno es el otro nombre del agua, un nombre que la verdad casi nadie usa, pero bueno, tenía que tener algún nombre. Claro, el agua dura no, el agua dura vendría a ser una mezcla de agua con sales en gran concentración. Y al haber agua, que es una sustancia, y al haber sales, que son una variedad de sustancias distintas, entonces ahí vas a tener una mezcla. El agua dura ya no sería una sustancia pura, sería una mezcla de sustancias. Y el agua dura no siempre es la misma. Puede ser más dura o puede ser menos dura, es decir, puede tener mayor concentración de sales o menor concentración de sales. Y por eso es que no hay composición constante ahí. El agua, no sé qué es esa agua, señor Leonardo. No sé a qué se refiere con esa agua. Nunca he escuchado la verdad de esa agua, se lo juro. No, de verdad, la verdad es que no. Voy a buscar, pero no sé a qué se refiere con ese tipo de agua. El agua pesada lo vamos a ver en un rato. El agua pesada es básicamente una sustancia muy similar al agua, H2O. O sea, también se clasifica como sustancia pura. La diferencia es que en el agua pesada el hidrógeno del agua es un poco distinto al hidrógeno más común que hay. Es un isótopo del hidrógeno, ¿de acuerdo? Claro, que también llamada agua deuterada, pero esto lo vamos a ver la próxima semana con más calma. Ya, entonces, hemos mencionado más o menos qué es una sustancia. Sé que de repente no ha quedado muy claro, pero espero que con esto esté un poco mejor. Un elemento, recuerden que es un tipo de sustancia pura. Entonces, comenzamos con eso. Elementos, dice, se forma de la unión de átomos de un mismo tipo. Los elementos no se descomponen químicamente. Ejemplos de elementos, ya. La idea es básicamente la misma.
si en la composición de una sustancia solamente hay un tipo de átomo, entonces lo clasifico como elemento. Ese es el único criterio para clasificar a una sustancia como elemento, que exista un tipo de átomo. Los gases nobles tendrían un solo tipo de átomo, así que también se clasificarían como elementos. Lo que pasa es que cuando aquí hablan de unión, puede confundir un poco. O sea, no necesariamente los átomos están unidos en la manera tradicional, ¿no? O sea, con enlaces me refiero, no necesariamente. Por ejemplo, ejemplos de elementos monoatómicos: hierro, cobalto, plomo, plata, oro, etc. Entonces, microscópicamente, bueno, menos que microscópico, ¿no? A nivel de nanómetros, vamos a encontrar que hay un solo tipo de átomo. Por eso lo clasifico como elemento. La ventaja es que los elementos se representan con símbolos y todos los símbolos de los elementos se encuentran en la tabla periódica. Entonces, es fácil saber cuándo un cuerpo es un elemento, ¿no? La respuesta es, ¿está en la tabla periódica? Si la respuesta es sí, tú dices, es un elemento, tiene un solo tipo de átomo. Los gases nobles están en la tabla periódica. Los gases nobles están formados todos ellos por el mismo tipo de, o sea, cada uno por un tipo de átomo que se diferencia de los otros. Y entonces los gases nobles son elementos químicos, están en la tabla periódica también. Ocurre que la manera en la que se organizan estos átomos del mismo elemento puede ser distinta. Lo estamos viendo aquí. Mire, vamos a hacerlo un poco más claro. A ver. En la naturaleza, los elementos no se presentan necesariamente solo en forma monoatómica. ¿Quiénes se presentan en forma monoatómica? Los metales y los gases nobles típicamente. Son los metales y los gases nobles los que suelen presentarse en forma monoatómica. Y esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Por ahora lo importante es el concepto, no saber exactamente todos los detalles, porque esto, cuando lleguemos a la parte de tabla periódica, lo vamos a hacer con mayor detalle. Entonces quiero que observen a la izquierda. Tienen átomos de un solo elemento. Esto podría representar un gas noble, por ejemplo. Como todos esos átomos son del mismo tipo, por eso diría que es un elemento. A la derecha tenemos átomos que están organizándose en forma de moléculas diatómicas. ¿Quiénes forman moléculas diatómicas? ¿Qué elementos? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué gases pueden formar moléculas diatómicas? H2, oxígeno 2, N2, son los más conocidos, pero también el flúor, F2, el bromo, Br2, el cloro, Cl2. El ozono no sería diatómico, pero también estaría formado por varios átomos. La pregunta que les quiero hacer es, por ejemplo, Juan Fernando, has mencionado al ozono. ¿Sería un elemento el ozono por tener tres átomos ahí en su fórmula? No. ¿Qué sería el ozono? ¿Un elemento o sería otra cosa distinta? Claro, o sea, a pesar de que hay varios átomos, como todos son del mismo elemento, como son átomos de oxígeno, entonces el ozono sigue siendo un elemento químico, ¿se dan cuenta? La única definición para que algo sea elemento es que solamente haya un tipo de átomo. No importa cómo se organice, pero si hay un solo tipo de átomo lo llamo elemento. Por ejemplo, ahí está el gas noble que preguntaban, el neón, de los anuncios del neón. Los gases nobles existen en la naturaleza como gases monoatómicos. Fíjese que todos son del mismo tipo, por eso el neón es un elemento. En cambio aquí en el oro, aquí están, los metales también se presentan como sustancias monoatómicas. Por si acaso las diapositivas las hizo el otro profesor de química, no fui yo. Entonces, el oro también se presenta, no, de verdad, se lo juro, ¿eh? Entonces, el oro también se presenta en forma de, el oro como un metal se presenta en forma de sustancia monoatómica. Normalmente lo representamos así. Solo que quiero que miren la diferencia entre los átomos de oro y los átomos de neón. No en color, porque eso es una representación. Pero ¿dónde está la diferencia más clara entre esos átomos de oro y esos átomos de neón? Más allá del color, o sea, lo que ustedes pueden ver de esta imagen. ¿Qué cosa distinta ven en el neón y en el oro en esta imagen? Más allá del color, porque eso es simplemente una representación. Se van acercando poco a poco, pero claro,
se dan cuenta que el oro es más compacto, probablemente consecuencia de las fuerzas de atracción y repulsión. Y lógicamente esto se relaciona con los diferentes estados. Entonces yo entiendo que aquí en el caso del oro, todos los átomos de oro están muy cerca unos de otros. Relacionándolo con lo que ustedes me están diciendo, la estructura compacta se refiere entonces a las altas fuerzas de cohesión. Por eso es que el oro es un sólido. En el caso del neón, los átomos están separados. Y al estar separados, yo entiendo que hay mayores fuerzas de repulsión, por eso el neón es un gas. ¿Se da cuenta? Así es. Ejemplos de elementos diatómicos que ustedes me estaban diciendo. El oxígeno molecular, que parece que en esta imagen está en estado líquido. Probablemente se ha enfriado hasta licuarlo. El flúor es también un elemento diatómico. El yodo, el bromo. Entonces, estos son ejemplos de elementos diatómicos. De repente la mayoría está familiarizado con el hidrógeno y el nitrógeno, N2 y H2, pero estos también son diatómicos. El oxígeno obviamente, pero el flúor, el bromo, el yodo y el cloro también, que en un rato vamos a ver, también sería, es un elemento que está formando moléculas diatómicas. Así es, el cloro estaría faltando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está clara la idea de lo que es un elemento? Mira, aquí hay otros elementos más. El fósforo blanco es un elemento. Entonces, cada molécula tiene 4 átomos, pero todos son átomos del mismo elemento. Entonces, por eso el fósforo es un elemento. El ozono. En este caso, el ozono sería un alótropo de oxígeno. Me han mencionado varias veces la palabra alotropía. ¿A qué me refiero con alotropía? A que el mismo elemento puede formar diferentes estructuras. Con los mismos átomos de ese mismo tipo, puedo organizarlos de manera diferente. Vieron en la diapositiva anterior, miren las moléculas de ozono cómo están organizados aquí sus átomos. Grupos de A2. Aquí son los mismos átomos de ozono, pero en grupos de A3. Entonces, al presentar diferente estructura, pregunta, ¿creen que presentará diferentes propiedades? La composición es la misma, ¿sí o no? 100% oxígeno es el O2, 100% oxígeno es el O3. Pero hay diferentes estructuras, claro. Entonces, la estructura también es responsable de las propiedades. El ozono y el oxígeno molecular, O2 diatómico, tienen propiedades distintas. Un ejemplo típico es que el ozono no es muy estable. Y si al ozono tú lo irradias con radiación ultravioleta, entonces comienzan a romperse sus enlaces y se forma O2. Ese es el mecanismo por el cual el ozono nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, porque es susceptible a esa radiación ultravioleta. Están mencionando, otros también están mencionando, por ejemplo, al grafito, como alótropo del carbono. El carbono puede aparecer de muchas maneras, como grafito, que son láminas delgadas, que lo vamos a ver el día de mañana, el diamante, muy importante, el grafeno, las vaquibolas o los nanotubos de carbono, las B60, B52, etc. Entonces ahí hay un montón de formas diferentes en las que yo podría acomodar a los mismos átomos de carbono. Esto lo vamos a ver mañana, pero a esto nos referimos con alotropía. O sea, la composición sí importa, pero también importa la estructura. ¿De acuerdo? Importan los dos a la hora de describir o definir propiedades. Ambos son importantes. Claro, en este caso particular tienes al ozono y al oxígeno, que ambos tienen la misma composición, porque en ambos casos solamente hay átomos de oxígeno. Ahí la composición es igual, pero al tener diferentes estructuras van a tener propiedades diferentes. Entonces, eso te demuestra que la propiedad de un cuerpo no solo depende de qué elementos hayan, sino depende también de cómo están unidos los elementos. El hecho de que sea la unión de 2 y la unión de 3 hace diferencias. Tú podrás preguntar, profe, pero ¿qué tanta diferencia puede hacer un átomo más? Y te vas a sorprender, pero hace mucha diferencia. El hecho de que haya un átomo más cambia la geometría molecular, cambia la polaridad, cambia la solubilidad, cambia el movimiento de electrones, cambia la forma en la que interactúa con la luz. El ozono tiene color, el oxígeno no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay una serie de propiedades distintas solamente por tener un oxígeno más, por molécula. O sea, la composición haría principalmente referencia, por decirlo así, vamos a ponerlo en palabras más sencillas, al porcentaje de elementos. Entonces, en el O2, ¿qué porcentaje de oxígeno hay? 100%.
En el ozono, O3, ¿qué porcentaje de átomos de oxígeno hay? 100%, es el único átomo que hay, el único tipo de átomo que hay, ¿te das cuenta? Entonces, en el ozono y en el oxígeno hay 100% oxígeno. La composición es la misma, ¿sí? Pero la estructura, el hecho de tener 3 moléculas de O2 o tener 2 moléculas de O3, van a haber propiedades diferentes, sobre todo si hay gran cantidad de moléculas. Claro, en este caso la composición es la misma para los dos. Las composiciones las determinan, las propiedades, perdón, las determinan ambas, composición y estructura. Ambas son importantes. Lo que ocurre normalmente es que la estructura suele ser resultado de la composición, ¿no? O sea, normalmente dependiendo de qué átomos hay, se van a estructurar de una manera o podrían estructurarse de otras. Y sí, Stephanie, solamente los elementos pueden presentar alotropía. Los compuestos no presentan este fenómeno. En ese caso, de repente lo podemos llamar de otra forma, pero ya sería un análisis un poco más detallado, un análisis de fases de repente, ¿no? Pero no, en el caso de alotropía es exclusivo de los elementos, sí. Ahí está el azufre. Entonces, eso más o menos es lo que hemos estado mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos casos se sigue cumpliendo la definición de que los elementos solo tienen un tipo de átomo. Comencemos con los compuestos. Y es aquí importante la diferencia, ¿está bien? Miren, un compuesto es una sustancia que se forma con 2 o más elementos. Pero no tenemos que olvidar que un compuesto es un tipo de sustancia. Recuerden su cuadro inicial. Dentro de las sustancias hay elementos y compuestos. Entonces, los elementos y compuestos, ambos, tienen composición constante. Solamente que en el caso de los elementos siempre es 100% de algo, porque no hay otro elemento más. En los compuestos hay varios tipos de átomos, pero se tiene que seguir cumpliendo la condición de que están combinados en proporciones definidas. A eso se refiere esto primero que está aquí señalado. Combinados químicamente en proporciones atómicas definidas se refiere a que tienen composición constante. Hay varios tipos de átomos de diferentes elementos, pero están en proporciones definidas, y eso es muy, muy importante. Por ejemplo, miramos la molécula del CO2. Le estoy marcando aquí le estoy resaltando ahí en la diapositiva. El CO2. Entonces, ¿cómo yo interpreto esa fórmula? El CO yo lo interpreto como en un contenedor que tenga dióxido de carbono hay un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. O si lo quieren en masa, como lo ha hecho Nicole, 64 gramos de oxígeno y, bueno, carbono sería 12 gramos de carbono. ¿Saben? Entonces, claro, quiere decir entonces que el CO2 es un material, es un cuerpo que está formado, y ustedes lo están viendo, por 2 tipos de átomos, carbono y oxígeno, pero están combinados en una proporción definida. ¿Y cómo yo lo sé? Porque por eso se está pudiendo representar a través de una fórmula. Es decir, la fórmula a mí me está diciendo un carbono, 2 oxígenos. Quiere decir que su composición es definida. Entonces, esto es una gran ayuda para poder saber cuándo un material, un cuerpo, es un compuesto químico. Primero, tiene que haber más de un tipo de átomo. Segundo, tiene que tener composición definida y constante. Y esto se puede mostrar fácilmente a través de una fórmula. Se lo pongo de otra manera. Mira, otra vez regresemos al agua, que es una molécula muy común y que todos conocemos. El agua contiene hidrógeno y oxígeno, pero ¿cómo están el hidrógeno y el oxígeno en el agua? La respuesta es: están combinados químicamente. El hidrógeno y el oxígeno en el agua están enlazados, de tal manera que cada molécula de agua tiene la misma estructura entre sí. Entonces, por eso tiene una fórmula. ¿Se da cuenta? Estas son las características generales de los compuestos. Entonces, para repetir lo que les he estado diciendo. Tenemos una clasificación de la materia.
Y la pregunta que se nos va a presentar con frecuencia es, cierto tipo de cuerpo, ¿qué tipo de materia es? ¿Cómo clasifico un cuerpo? ¿Cómo sé si es una sustancia o una mezcla? La primera pregunta es, ¿tiene composición constante? ¿Lo puedo representar por un símbolo o una fórmula? Si la respuesta es sí, entonces es una sustancia. Es mucho más fácil de lo que parece. El problema aparece en que no se saben todas las fórmulas de todos los compuestos posibles. Es algo que nosotros vamos a ir viendo de a pocos. Pero de repente sí se acuerdan que la sacarosa tiene fórmula. Entonces, si no te acuerdas cuál es, C2, CH, uy, ya se me olvidó. Pero si sabes que la sacarosa tiene fórmula, sería C12, H22 o 11. Entonces, pero si tú recuerdas, al menos recuerdas que existe una fórmula, tú dices, ah, si hay fórmula, entonces hay una composición constante, hay una proporción constante de los átomos que lo están formando. Y entonces ya sé que es una sustancia, y si en la sacarosa hay carbono, hidrógeno y oxígeno, que son 3 átomos distintos, de elementos distintos, ya sé entonces que es un compuesto. ¿Se da cuenta? Muy importante también notar lo siguiente, que los compuestos tienen propiedades diferentes comparado con los elementos que los constituyen. Y finalmente que los compuestos pueden ser descompuestos en elementos, cuando dicen en otras sustancias más simples, se está refiriendo típicamente a elementos. Entonces, los elementos que conforman el agua, el hidrógeno y el oxígeno, ya perdieron sus propiedades, ya no hay gases, ya no, el hidrógeno es combustible, el oxígeno es comburente, pero el agua no es combustible ni comburente, ¿se da cuenta? Entonces, el agua tiene propiedades totalmente diferentes al hidrógeno y el oxígeno del cual partieron. Pero yo puedo hacer una reacción química en el agua y obtener hidrógeno y obtener oxígeno. Esta diapositiva que está aquí, por si acaso, chicos, yo les sugiero que no le prestemos mucha atención por ahora porque nos puede confundir. Es decir, nuestro objetivo esta semana no es definir ni hablar de moléculas, sino simplemente clasificar la materia. Porque olvídense de todo lo que dice la diapositiva por ahora, quiero que se fijen en el puntero, el láser, ¿no? El hidrógeno que está aquí, ¿qué tipo de sustancia sería? ¿Elemento o compuesto? ¿Por qué es un elemento? Porque es un mismo átomo, claro, es diatómico, pero esos dos átomos son del mismo elemento, claro. ¿El ozono qué sería? Lo mismo, me han dicho, elemento, excelente, estamos todos de acuerdo. ¿El HCl qué sería? Claro, el HCl ya veo que hay dos tipos de átomos, hidrógeno y cloro. Pregunta, ¿el C3H8 qué sería? Ya. Ahora déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe que el C3H8, que se le conoce como propano, cómo sabe que es un compuesto? Ya, entonces ahí hay preguntas interesantes. Vamos con una de las preguntas, respuestas interesantes. Vamos con alguna de las respuestas que me han puesto. Me han dicho que el C3H8 es un compuesto porque hay más de un tipo de átomo y le doy la razón, es correcto. Pero déjeme hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que el C3H8 es un compuesto y no es una mezcla? Entonces, eso también lo han estado contestando y ahí la respuesta es por la fórmula. La composición constante te la dice la fórmula. O sea, el hecho de que tenga fórmula te está diciendo que la composición es constante, que hay 3 átomos de carbono por cada 8 hidrógenos. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Que es diferente hablar de un compuesto a hablar de una mezcla. Déjenme regresar a la diapositiva anterior. Aquí está, miren, es justo la primera. Cada compuesto consiste de 2 o más elementos, no están mezclados, están combinados químicamente. Han reaccionado los elementos entre sí para formar compuestos y eso hace que el compuesto tenga propiedades diferentes de los elementos de partida.
Entonces, es una precisión muy importante que tenemos que tener claro. Los compuestos tienen más de un tipo de átomo, perfecto. Tienen composición definida, perfecto. Pero lo que significa eso es que los elementos que forman un compuesto se encuentran combinados químicamente. No están mezclados. Una cosa es mezclar hidrógeno y oxígeno y tener una mezcla de dos gases, y otra cosa es hacerlos reaccionar y obtener agua. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está claro? Le sugiero que esta diapositiva no le preste mucha atención. Es más, lo más probable es que no aparezca de repente después colgada en el aula virtual. ¿Por qué? No es porque esté mal, por si acaso. Es porque de repente puede confundirlos un poco. Porque las moléculas, las sustancias moleculares, pueden algunas ser elementos, otras ser compuestos. Entonces, estamos entrando a una clasificación que por ahora para nosotros no es la que se nos va a preguntar en los exámenes. De moléculas vamos a hablar en algunas semanas y ahí todo va a quedar recontra claro. ¿De acuerdo? Porque no todos los cuerpos están hechos de moléculas. Otros están hechos de iones, por ejemplo. Otros están hechos de redes covalentes. Entonces, hay muchos tipos de sustancias. Las sustancias que tienen moléculas son de un solo tipo. Ángelo, es totalmente cierto. Los compuestos tienen fórmula y las mezclas no. O sea, esto es, en esencia, lo que he estado diciendo. Es un muy buen resumen de lo que he dicho. Ahora, en el caso de los elementos, no decimos que tienen fórmula, diremos que tienen símbolos. Pero en general, claro, si puedo representar un cuerpo con símbolo o con fórmula, entonces sí diría que es una sustancia. ¿Qué te parece, Juan Fernando, si le respondo esa pregunta en un ratito? Sí, de todas maneras, es una pregunta muy importante que de todas maneras me gustaría comentar. Entonces quiero que observen simplemente esto. Entonces, fíjense en el agua y fíjense en el peróxido de hidrógeno. Ambos tienen hidrógeno y oxígeno. Ahora, tienen fórmulas diferentes. Recuerden que el hecho de que tengan fórmula ya te dice que son compuestos químicos. Pero mira, el hecho de que yo cambie la composición, porque si yo pongo en lugar de un oxígeno, dos oxígenos, estoy cambiando la composición. El porcentaje de oxígeno e hidrógeno es diferente en los dos, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo cambio la composición del agua, deja de ser agua, se vuelve algo diferente, otro compuesto con otras propiedades, porque va a tener también otra estructura. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono, ambos tienen los mismos tipos de átomos. En el dióxido de carbono hay carbono y oxígeno. En el monóxido de carbono hay carbono y oxígeno. Pero son compuestos diferentes, porque tienen composición distinta y por tanto también tienen estructura distinta. Y entonces tendrán propiedades diferentes. Pregunta, ¿puedo intentar separar el oxígeno y el hidrógeno en el peróxido de hidrógeno? ¿Se puede separar? ¿Puedo obtener oxígeno e hidrógeno a partir de H2O2? Sí. ¿Con qué tipo de proceso tendría que efectuar esto, esta descomposición? Necesariamente es un cambio químico. Otra forma de llamar cambio es correcto, es una reacción. Específicamente la reacción que podría ser es una reacción tal vez de, bueno, hidrólisis lo que pasa es que sería, creo que un poco más relacionado al agua. Hidrólisis generalmente se refiere a una reacción en la cual el agua separa a una molécula más grande. Generalmente se aplica en ese sentido, pero probablemente una reacción de electrólisis podría funcionar. Es decir, lisis significa separar. Entonces, hidrólisis sería separar con agua, ¿no? Entonces, el peróxido de hidrógeno de repente, si se le hace pasar corriente eléctrica, podría separarse. Tal vez sí. Pero en principio se deberían poder separar. Esa es la idea importante. Que si quisiera separar peróxido de hidrógeno, no me serviría ningún cambio físico. No me serviría un cambio de estado, no me serviría un método de separación físico como filtrar, destilar, no me serviría, porque es un compuesto. Los compuestos solo los puedo descomponer en elementos con métodos químicos. Es algo que ya les había mencionado. Miren, esta imagen que aparece aquí a la izquierda es la imagen de sodio, el sodio metálico, el sodio puro. Fíjense que hay un solo tipo de elemento, y por tanto, ¿el sodio qué cosa sería? Pero un solo tipo de átomo, ya le dije la respuesta, el sodio sería un elemento. ¿Saben? Entonces, el sodio es un elemento, y mira cómo es el sodio. Es un metal, esto que está aquí es un cuchillo.
El sodio es un metal que se puede cortar con cuchillo, es un metal muy suave. Es más, incluso si no tuviera filo, tú podrías cortar sodio, ¿sí? Entonces es un metal blando. Em, si tú el sodio lo pones en agua, no tanto como la mantequilla es mucho más suave, sería más que nada como que, tal vez como mantequilla que está en la refrigeradora, que está en la refrigeradora por mucho tiempo, o sea, así dura, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco de fuerza para cortarlo, de repente algo como ese tipo. Jabón podría ser de repente similar al jabón también, algo parecido. Entonces, el sodio tiene una particularidad muy interesante, si quieren en YouTube lo pueden buscar, y es que el sodio, y de repente alguno lo ha visto, cuando se pone en contacto con el agua, comienza a reaccionar de manera violenta. Comienza a desprender hidrógeno, desprende calor, desprende hidróxido de sodio, y comienza obviamente una reacción muy impresionante y muy notable. Muy similar al potasio, aunque el potasio es un poco más violento que el sodio, pero es algo similar. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarrara sodio con la mano? Como en la mano yo tengo humedad, entonces lo más probable es que haya una reacción y podría ser que comience yo a quemarme un poco. Tal vez no mucho, dependiendo de cuánto agarro, cuánto tiempo, pero sí podría producir alguna quemadura por el calor que está saliendo y por el hidróxido de sodio que es corrosivo también. El bicarbonato, em, el bicarbonato reacciona con el vinagre, me parece, con algún ácido. Y también, bueno, en ese caso genera gases, ¿no? Sí, 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 es una reacción conocida también. Ahora, el cloro es un gas de color amarillento, se utiliza para desinfectar, como antimicrobial. Es un elemento químico también, aparece en la tabla periódica y un solo tipo de átomo. Pero en concentraciones altas es peligroso, es irritante para las vías respiratorias. Si estás en un lugar con gran concentración de cloro, no te vas a sentir bien, vas a comenzar a irritar tus vías respiratorias. Sin embargo, cuando ambos se ponen uno cerca del otro, se enciende una pequeña llama, comienza una reacción muy violenta entre los dos, y una vez que termina la reacción, lo que obtenemos es cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio sí lo puedes agarrar en la mano. No va a reaccionar como el sodio, no te va a quemar. El cloruro de sodio no está en estado gaseoso, no es un irritante al mismo nivel que el cloro gaseoso. Es más, el cloruro de sodio lo comes todos los días y hay que consumir cierta cantidad de cloruro de sodio, porque las sales en nuestro cuerpo son importantes para mantener el balance. Entonces, con esto quiero que se den cuenta de lo siguiente. Un compuesto químico, como el cloruro de sodio, es más que la mezcla de sodio y cloro. No es la mezcla de sodio y cloro. El cloruro de sodio es la combinación química, es la reacción química, el producto de la reacción entre el sodio y el cloro. Y eso hace que tenga propiedades totalmente diferentes a las iniciales. ¿Está de acuerdo? Miren aquí las propiedades de esas tres sustancias que han aparecido. Mire la apariencia del sodio, del cloro y del cloruro de sodio, totalmente distintas. PFUS significa punto de fusión, la temperatura en la cual pasa del estado sólido al estado líquido. Si el sodio lo calientas hasta 98 grados y sigues calentando, se va a comenzar a derretir. El cloruro de sodio tienes que calentarlo hasta 800 grados. Ahí recién se va a comenzar a derretir. En cambio el cloro, menos 101. Si quisieras tener cloro sólido, tendrías que tener una temperatura por debajo de menos 100 grados Celsius. Ahí recién tendrías cloro sólido. Mire la densidad, diferentes. Entonces son las tres sustancias totalmente distintas. ¿Está claro? Nuestra clase es de 10:30 a 12. Ahorita son las 12:01. O sea que nos acabamos de pasar por un minuto. Pero le pediría por favor si me permitieran continuar un poquito más. No es la idea, no es lo ideal, no es lo óptimo, porque obviamente tienen que almorzar y tendrán cosas que hacer de repente también, pero les prometo no alargarme mucho. Yo sé que están deseosos que siga, pero la idea es
que cada horario tiene que tener, o sea, cada clase tiene un horario, ¿no? Y obviamente tenemos que respetar los tiempos de todos, ¿no? Entonces, no es lo ideal, así que le pido disculpas por esta vez y de repente por mañana también, porque el tema es un poco largo, ¿sí? En cuanto a las mezclas, entonces, recuerden que ya estamos ahora en la otra parte del cuadro. La primera parte era que un cuerpo puede ser una sustancia si tiene composición constante. Ahí tenemos a los elementos, un solo tipo de átomo, compuestos varios tipos de átomos. Ahora ya estamos con las mezclas. Las mezclas tienen composición variable porque están hechos de dos o más sustancias. Importante, recuerden que estas dos o más sustancias no han reaccionado entre ellas. Si reaccionaran entre ellas, posiblemente darían origen a compuestos. Entonces, una mezcla es simplemente una unión física de sustancias diferentes que retienen su identidad, que conservan sus propiedades en la mezcla porque no están combinadas químicamente. Entonces, quiero que entiendan esa diferencia importante entre lo que es mezclar sustancias y combinar sustancias químicamente. Se dan cuenta que son cosas distintas. Por ejemplo, le voy a poner el caso práctico. Les hablé hace un ratito, les hablé hace un ratito de que el sodio y el cloro reaccionan y forman cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Eso sería, el cloruro de sodio es un compuesto porque está formado por la combinación química de sodio y de cloro. Y tiene composición constante, por eso tiene una fórmula. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, disuelvo sal en agua? Disuelvo sal en agua, agito. La pregunta es, ¿en ese proceso han reaccionado la sal y el agua? La respuesta ahí es que no. Ahí lo único que ha ocurrido es que el agua ha simplemente disuelto al cloruro de sodio. Ha disuelto a los iones de sodio, ha disuelto a los iones de cloro, los iones cloruro, es un proceso de disolución, pero después de que uno hace esa mezcla, cada componente conserva sus propiedades. Es decir, las reacciones que tenía el cloruro de sodio antes de mezclarse con el agua, también las va a tener después de mezclarse con el agua. Las propiedades que tenía el agua antes de mezclarse, químicas específicamente, antes de mezclarse con el cloruro de sodio, las va a seguir teniendo después de mezclarse con el cloruro de sodio. Entonces, me habían hecho hace un rato una pregunta y es si las mezclas pueden reaccionar. Es importante aclararlo. Una mezcla es una unión de sustancias que no han reaccionado entre ellas. Entonces, escuchen con atención, ¿eh? Cuando se forma una mezcla, las sustancias no reaccionan. Es decir, si mezclo agua con cloruro de sodio, con sal, lo junto, lo agito, se disuelven, ¿han reaccionado? La respuesta es no. ¿Tiene el agua con sal fórmula química? La respuesta es no. Porque si yo le pongo poca sal, o le pongo un poco más, o le pongo mucha sal, la proporción va a ser distinta. Entonces te das cuenta que no puedo darle una fórmula, porque en cada caso tendría que dar, hay infinitas posibles combinaciones de sal y de agua. Entonces no puedo dar infinitas fórmulas. Entonces se dan cuenta que esa mezcla no tiene fórmula, por eso se comprueba que es una mezcla. Pero la pregunta es, una vez que ya se formó esa mezcla de agua con sal, ¿puede reaccionar con algo más que yo le eche? La respuesta es que sí. Pero no va a reaccionar toda la mezcla. Va a reaccionar alguna sustancia que esté en la mezcla. Se lo pongo en un ejemplo. Hace un rato yo le dije que el sodio es un metal que con agua reacciona violentamente. Una vez que se combina con el cloro y forma cloruro de sodio, el cloruro de sodio ya no reacciona violentamente con el agua. ¿Por qué? Porque es un compuesto, porque ya cambiaron sus propiedades. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la mezcla de agua con sal? ¿Qué pasa si yo a un vaso de agua con sal le agrego un pedazo de sodio? Lo que va a ocurrir es que el sodio va a reaccionar con el agua de la mezcla. ¿Por qué? Porque el agua sigue teniendo sus propiedades, pues. Entonces, si el agua reaccionaba con el sodio antes de la mezcla, también va a reaccionar con el sodio después de cualquier mezcla. ¿Se da cuenta? A eso me refiero con que los componentes conservan sus propiedades. Entonces, no es realmente la mezcla la que está reaccionando. Es un componente de la mezcla, el agua,
el que está reaccionando con el sodio. O si quieren otro ejemplo de una reacción química, se conoce, por ejemplo, que los iones de plata reaccionan con el cloruro de sodio y forman un sólido blanco. Entonces, si yo tengo un vaso de agua con sal y le echo plata, va a reaccionar. Sales de plata, va a reaccionar, se va a formar esta nube de color blanco. ¿Por qué? Porque en esa mezcla el cloruro de sodio sigue conservando sus propiedades. Entonces, eso es lo que significa esto que está aquí en la diapositiva. Cada componente de la mezcla retiene su identidad debido a que los componentes de una mezcla preparada no han reaccionado entre ellos. Claro, reaccionan por separado, reaccionan cada uno como si estuvieran separados. Entonces, si el agua tiene una serie de propiedades de reacciones que puede presentar, estando pura, también la presentará estando mezclada con algo, básicamente. Tal vez hay algunos casos particulares, pero en el caso general, así es como funciona. Entonces quiero que eso lo tengan muy claro, que las sustancias que están mezcladas no han reaccionado entre ellas, no están combinadas químicamente, no hay composición constante, no hay una fórmula que yo le pueda asignar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las mezclas y las sustancias? Las mezclas son las combinaciones, uniones físicas de sustancias, en las que cada una conserva propiedades físicas, no tanto, me hicieron hace un ratito esa pregunta, ¿qué pasa con las propiedades físicas? Lo que pasa es que a veces las propiedades físicas terminan medio intermedias, ¿no? O sea, en el caso de la densidad, si yo mezclo agua con sal, la densidad va a estar entre la densidad del agua y entre la densidad de la sal. Es mucho más claro con las propiedades químicas. Ahí sí es notable que cada componente va a seguir conservando la forma en la que va a reaccionar. Y sí, las mezclas se pueden separar por métodos físicos, muy bien, incluso ustedes se lo han contestado, y es que las mezclas se pueden separar por métodos físicos, que vamos a ver mañana como destilación, filtración, decantación, etc. Tamizado, cromatografía, muy bien, todo eso que de repente han leído de su teoría, mañana lo vamos a ver. Entonces, la neutralización es, por si acaso, un nombre específico que recibe una reacción química. Entonces, la reacción entre un ácido y una base para formar sal y agua, a esa reacción la llamamos neutralización. Es un cambio químico. La mezcla tiene composición variable. No le puedo dar una fórmula. En cambio, una sustancia pura tiene composición definida y constante. Por eso los elementos tienen símbolos y los compuestos tienen fórmulas. Propiedades relacionadas con las de sus componentes. Claro, porque cada uno conserva sus propiedades. Pues. En cambio, en una sustancia, como lo vimos en el ejemplo del sodio y del cloro, las propiedades de un compuesto son totalmente diferentes a las de los elementos de partida. Ahí está justo lo que preguntaban. Componentes pueden ser separados por métodos físicos, y aquí en la sustancia pura solamente puede haber descomposiciones por métodos químicos. Propiedades indefinidas porque dependen de la composición. Propiedades fijas y definidas para una sustancia pura porque tienen composición constante. No se representan con fórmulas, se representan por fórmulas o con símbolos también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, es una buena pregunta. Martín me ha hecho una pregunta. Lo que pasa es que le sugiero en general a todos que no pregunten en privado, sino le pregunten para que todos vean. Pero es una pregunta muy interesante y es, ¿la sacarosa es un compuesto a pesar de ser glucosa más fructosa? Lo que pasa es que cuando se dice que la sacarosa es glucosa más fructosa, es una simplificación. La glucosa y la fructosa en la sacarosa no están juntas, no están mezcladas, me refiero a eso, no están mezcladas, están químicamente reaccionadas. Hay un enlace entre la glucosa y la fructosa. Por eso, si tú te das cuenta, les voy a escribir en el chat la fórmula de la glucosa, que estoy seguro que todos saben cuál es la fórmula de la glucosa. C6H12O6. Ya está. Y pregunta, ¿cuál es la fórmula de la fructosa? La respuesta es C6H12O6, igual que la glucosa, correcto, es un isómero de la glucosa. ¿Y cuál es la fórmula de la sacarosa? C12, hace un ratito me la pusieron, H22O11. Te das cuenta que no es la suma de las dos. O sea, no es que la glucosa y la sacarosa estén mezcladas. O sea, hay un enlace entre los dos, es una reacción de condensación en la que se liberó agua. O sea, lo que está faltando es H2O en la suma, si te das cuenta. Entonces,
La sacarosa es un compuesto químico formado por la reacción química de la fructosa y la glucosa. Por eso se dice que los compuestos reaccionan químicamente y las mezclas no reaccionan. Ya, pero acuérdate que cuando tú dices que las mezclas no reaccionan químicamente, te tienes que estar refiriendo al proceso de formación de la mezcla. O sea, la mezcla se formó sin reacción química, pero después una mezcla sí podría reaccionar químicamente con otro reactivo, como les hice ahorita el ejemplo, ¿no? Entonces, habría que tener un poco de cuidado, pero si a eso te referías, entonces, claro, está bien, ¿no? Entonces, puedo decir que un compuesto se formó a partir de una reacción química, necesariamente. Y una mezcla se formó a partir de la unión física sin reaccionar de diferentes sustancias. Y en un ratito termino la clase, pero esto es a modo de resumen nada más. Pregunta, ¿cómo puedo clasificar la materia? Primera pregunta, ¿propiedades y la composición son constantes? Dicho de otra manera, ¿tienen símbolo o tienen fórmula? Si la respuesta es que no, entonces, ¿qué cosa sería? Mezcla, muy bien. Y si la respuesta es que sí, sustancia pura. Ahora, dentro de las sustancias, ¿qué pregunta podría ayudarnos a diferenciar si es un elemento o un compuesto? Puede ser la cantidad de átomos, pero esta podría ser otra. ¿Se puede descomponer químicamente a la sustancia en otras más simples? Si la respuesta es que sí, entonces, ¿qué cosa sería esa sustancia? Si sí se puede descomponer en cosas más simples. Compuesto. Y si no se puede descomponer en cosas más simples, porque ya es lo más simple, correcto, es un elemento. Pregunta, ¿puedo separar una mezcla en sustancias puras? ¿Cómo? Ya, o sea, recuerden que una mezcla es un conjunto de sustancias. Entonces, si yo esas sustancias las puedo separar con métodos físicos, se puede hacer. Por ejemplo, si quiero separar la sal disuelta en el agua, ¿qué cosa hago? Si no les interesa mucho el agua, la puedo poner a hervir. Porque cuando comience a hervir, el agua va a irse en forma de vapor y en la olla me va a quedar la sal ahí pegada en el fondo. Cristalización podría ser, yo caliento la sal, evaporo un poco y pasado cierto tiempo se van a formar cristalitos ahí abajo. Destilación, perdón, filtración no me ayudaría mucho en este caso porque como está disuelto, la mezcla es homogénea, todo se va a pasar a través del papel. Pero esto lo vamos a ver mañana, no se preocupen. Pregunta, entonces, pregunta, no, esto ya lo habían dicho. El compuesto se puede descomponer en elementos por métodos químicos. Mezclas homogéneas vendrían a ser, acuérdate que mezcla es una unión de varias sustancias que no han reaccionado entre ellas. Si esta unión de sustancias que no han reaccionado, nosotros no observamos separación, como en la pregunta 2 del Kahoot de hoy, que si veíamos claramente una separación, entonces diríamos que la mezcla es homogénea. Es la mezcla homogénea si solo hay una fase que podemos distinguir. ¿Qué significa fase? Una parte de un sistema que tiene una serie particular de propiedades y composición uniforme. Por ejemplo, yo mezclo agua con aceite. ¿Cuántas fases voy a ver? Y estaba con el dedo en el 12 ahí para el momento que preguntar. Excelente, han respondido rapidísimo. Entonces, agua con aceite en general, en el caso más simple, tengo un vaso, pongo agua y pongo aceite, habrían 2 fases. Claro, por eso te digo, o sea, si no te lo he dicho, yo asumo el caso más simple, pero tienes razón. Si yo te hubiera dicho, mezclo agua con aceite en una botella que cierro y está a medio llenar, entonces claro, habría el vapor encima, como en el ejemplo del Kahoot de hoy, ¿se acuerdan? Pero si yo simplemente te digo, tengo un vaso con aceite y agua, estoy asumiendo el caso más simple. Solamente hay 2 fases. La fase inferior es el agua. ¿Por qué a la fase inferior la llamo una fase? Porque en toda esa región hay las mismas propiedades. Incoloro, inodoro, insípido, etc. En la fase superior estaría el aceite, de color amarillento, de repente más viscoso, con menor densidad, con un olor particular. Entonces el agua y el aceite formaría 2 fases. Ahora, el agua y el alcohol no, porque el alcohol sí se va a disolver en el agua. Profe, ¿cómo sabe qué cosa se disuelve y qué cosa no se disuelve?
Por ahora solamente les podemos hacer preguntas que ustedes hayan visto en su experiencia. Ustedes saben si el agua y el alcohol se mezclan, porque el alcohol medicinal que compramos en la farmacia y con la que desinfectamos las heridas, tiene agua y tiene alcohol, y ustedes han visto siempre una sola fase. Saben que el azúcar se disuelve en el agua. ¿Qué pasa si yo les hago la pregunta? ¿El carbonato de sodio y el agua forman una mezcla homogénea? Tendría que decirles, dato, el carbonato de sodio es soluble en agua. Ah, ya. Si es soluble en agua, entonces van a disolverse, van a formar una sola fase. Profe, ¿y eso se hace siempre? No. Cuando lleguemos más adelante, vamos a poder saber, es un compuesto iónico, voy a esperar que se disuelva en agua. Es una sustancia polar mezclada con otra sustancia polar. Voy a esperar que sí se disuelvan. ¿Te das cuenta que esto lo podemos hacer más adelante? No ahora porque nos faltan ver cosas, pero en algún momento vamos a llegar a ese punto. ¿Cuándo es polar? ¿Cuándo es apolar? ¿Se disuelve? ¿No se disuelve? ¿Es homogénea? ¿Heterogénea? Esto lo vamos a poder decir fácilmente más adelante. Por ahora nos estamos concentrando en nuestra experiencia previa. Muy bien, yo creo que con esto ya ha sido suficiente. Les sugiero que para nuestra clase, por si acaso, sinónimo de mezcla homogénea es soluciones. Si yo te digo una solución, me refiero a una mezcla homogénea. Es absolutamente sinónimo, ¿está bien? Por si acaso. Entonces, para mañana me gustaría que revisen estas diapositivas que nos faltan, de la 26 en adelante. Si pueden revisar las diapositivas de la parte 2, que están todas colgadas en el aula virtual, mañana las preguntas van a ser un poquito más rápidas, ¿está bien? Entonces, mil disculpas por haberme pasado casi 20 minutos. Espero que esto no se repita nunca. Bueno, mañana de repente sí vamos a tener que extendernos un poquito, pero en general yo espero que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces, bueno, vayan a almorzar ya, a descansar un rato, que tienen una clase más, y nos vemos el día de mañana. Ya está. Muchas gracias. Gusto que les haya gustado la clase. Ya saben que cualquier pregunta, este es el mejor momento para hacerlas, ¿está bien? Pollito a la brasa no hay delivery, y a chifa tampoco. Bueno. Hasta luego.